Cordial saludo. Universidad Santo Tomás. Maestría en Pedagogía Crítica e Intervención Socioeducativa. Estudiantes Oscar David Sierra Guzmán y Gilberson Córdoba Córdoba. Espacio académico Pensamiento Crítico. Grupo 60NA2. Docente Joaquín Darío Huertas Ruiz. Abril de 2025. Presentamos este video argumental de una problemática tratada en el pensamiento crítico por la Escuela de Frankfurt, los autores que la desarrollan y nuestra postura. Queremos compartir una reflexión sobre una problemática bastante profunda y preocupante que consiste en la vulneración sistemática del derecho humano a la educación de los internos e internas de la cárcel judicial de Valledupar. En este espacio de encierro donde precisamente la exclusión social se agudiza, la educación no solo es escasa, sino muchas veces despoja de sentido a partir del pensamiento crítico y de lo esbozado por muchos de sus autores como son Adorno, Horkheimer, Benjamín, Foucault, Bourdieu y Angela Davis, exploraremos y explicaremos cómo esta exclusión se vincula en un proceso mucho más profundo que conlleva a la deshumanización de todos los sujetos que se encuentran privados de la libertad. La deshumanización, desde la teoría crítica, es estudiada en la Escuela de Frankfurt. Denunció con fuerza las consecuencias de la razón instrumental moderna, atendiendo precisamente a una racionalidad que convierta al ser humano en medio y no en fin. De acuerdo a lo anterior y a la dialéctica de la ilustración, observamos que Adorno y Horkheimer precisamente plantean que la ilustración en vez o en lugar de emancipar, permitió precisamente abrir el camino a nuevas formas de dominación. Precisamente estos dos autores en el año 2009 me permito leer una manifestación que hicieron que a renglón seguido reza lo siguiente: lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es cómo emplearla para dominar completamente a hombres y cosas. Desde esta perspectiva, precisamente en las cárceles y en las prisiones no pueden ser consideradas como un espacio de castigo, sino precisamente como unas instituciones en donde se ejecuta esa razón instrumental, en donde las personas precisamente son administradas, son vigiladas, son clasificadas y en muchas ocasiones la educación precisamente sí existe y sí llega a donde ellos, pero realmente también vemos que es subordinada a esa lógica de control. Autores como Theodor Adorno, precisamente con su concepto de justicia anagnética, nos invita a recordar que quienes han sido excluidos de la historia, pues definitivamente porque se encuentran en la prisión, se le han borrado sus rostros, sus biografías y sus voces. Y precisamente por no tener ese acceso a una educación de calidad y más que de calidad digna, es una forma de confirmar ese olvido que se tiene frente a estas personas. También otro autor, Walter Benjamin, por su parte nos dice que la historia oficial está escrita desde la voz de los vencedores y manifiesta que la cárcel es el puro y fiel reflejo que representa ese paisaje de ruina donde se pierde la voz del vencido, de aquel que precisamente nunca tuvo un acceso a la justicia, ni a la palabra, ni a la memoria. Continuaremos precisamente con otros autores y conclusiones con nuestro compañero Gilberto Córdoba. Adelante, compañero. Además de los, compañeros, además de los autores que usted mencionó tan importantes, tenemos otro que habló y cuando se expresó, se refirió de manera muy crítica a esta problemática, y es Foucault, que en su estudio sobre el poder en en las instituciones disciplinarias muestra cómo la cárcel produce cuerpos dóciles, pero no sujetos críticos, debido a que la educación carcelaria suele reforzar la disciplina y no la emancipación. Y así lo señala este autor en 1975, de forma textual, dijo lo siguiente: las disciplinas crean saberes útiles, pero producen también cuerpos sometidos. Nuestra experiencia y contexto de la práctica pedagógica en la cárcel judicial de Valledupar nos ha permitido ser testigos de cómo se vulnera el derecho a la educación, atendiendo que existen muchas barreras estructurales. El derecho a la educación, al derecho a la educación, la falta de acceso a materiales, programas desarticulados, ausencias de políticas sostenibles,
entre otras. Son un sinfín de problemáticas que nos encontramos nosotros cuando profundizamos en esta problemática. Pero también pudimos observar que existen barreras simbólicas como aquellas que manifiestan el prejuicio al que se someten quienes están allí. Muchos dicen que ellos no merecen la educación. Recordemos que la educación es un derecho fundamental al que todos debemos tener acceso. Todos sabemos que cuando nos enfrentamos a personas que en algún momento cometieron algún error en sus vidas y están tras las rejas, son juzgados por un sinfín de personas que antes que entenderlo prefieren juzgarlo. Y por eso decimos que no se trata solo de enseñar contenidos a la hora de educar a estas personas, sino de abrir caminos para que estas personas puedan reconocerse como sujetos de derecho, de pensamiento y de historia. Desde esta mirada crítica, proponemos una educación penitenciaria transformadora, que no sea asistencialista ni disciplinaria, sino emancipadora. Una educación que se encuentre situada, que permita recuperar la historia de los sujetos, escuche sus voces y contribuya a restituir su identidad. De acuerdo a eso, se puede asegurar que la educación, si se les brinda una educación de calidad a estas personas y se garantiza sus derechos, podemos asegurar que el índice de reinserción a la delincuencia disminuirá, ya que estas personas puedan tener una mirada crítica y puedan pensar de manera diferente. Y por eso, compañeros, educar en la cárcel no es solo formar, es resistir a la lógica que deshumaniza. Y como lo ha expresado Adorno, hay que organizar la memoria para que no se repita la barbarie. Muchas gracias por su atención.